Lo siguiente parece ciencia ficción, pero es real. Científicos chilenos están trabajando en el desarrollo de microrobots más pequeños que un grano de sal para ser usados en distintas áreas. Una de ellas, la salud, muy importante. Uno de los usos posibles es que puedan insertarse en el cuerpo para transportar medicamentos directamente a ciertos órganos. Bueno, queremos conocer más de esta investigación. Para eso estamos con Rodrigo Soto, director del Núcleo Milenio Física de la Materia Activa, académico de la Universidad de Chile y líder del equipo investigador. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Mundo Plus Vanguardia. Hola Andrea, muchas gracias por la invitación. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando, Rodrigo, en esta investigación? Que decíamos, parece una cosa bien espectacular desde el punto de vista del desarrollo de la robótica. A ver, yo creo que llevamos unos 10 años trabajando en este tema. Partimos primero estudiando cómo nadan las bacterias, ¿ya? Quizás más de 10 años. Cómo nadan las bacterias, haciendo experimentos con microscopía, donde las vamos siguiendo, las vamos estudiando sus movimientos, cómo se organizan, para después tomar la idea de cómo ellas se mueven, de manera de imitarlas con organismos artificiales. En este caso serían estos microrobots que tú estabas hablando. Y estos microrobots, yo decía, son muy pequeñitos, del tamaño de un grano de sal. ¿Más pequeñitos que eso? Más pequeñitos que eso. Sí, los microrobots nosotros los hemos diseñado, todavía no los hemos fabricado, los hemos estudiado en el computador para ver qué cosas pueden hacer y qué cosas no podrían hacer todavía. Y medirían del orden de una décima de cabello. Ese es el tamaño que estamos hablando. Son realmente microscópicos, se pueden ver en microscopio, pero no a la simple vista. ¿Se puede hablar de nanorobots o no es? Existe también una línea de investigación que se llama nanorobótica, que son cosas aún más pequeñas. Aún más pequeñas, claro. Esto no alcanza a ser nano, pero de todas maneras muy, muy pequeñito. Claro, ahora, hablábamos de la utilización que podría tener estos microrobots en materias de salud, por ejemplo. Ustedes parten, de hecho, investigando el movimiento de las bacterias, cómo nadan. ¿Y estos van a imitar esos movimientos para qué? ¿Cuál es el objetivo principal? Claro, uno de los objetivos que se piensa es usarlos en medicina de precisión, que se llama. Es decir, por ejemplo, si tú quieres liberar droga para un cáncer, típicamente uno se toma una pastilla o te la inyectan y se va a muchas partes del cuerpo donde no se necesita. La idea sería poder llevar la droga específicamente a las células tumorales y que ahí liberen su droga, ¿ya? Entonces, si uno pudiera tomar robots que se inyectaran en el torrente sanguíneo, nadaran por el torrente sanguíneo, se dirigieran hacia el lugar y ahí actuaran, entonces por ahí va el objetivo. O, por ejemplo, que llegaran a un aneurisma y bloquearan el aneurisma, de manera que no explote, no se reviente. O sea, pudieran, por ejemplo, no sé si hay una obstrucción de una arteria, pudiesen intervenir en ese punto en específico. ¿Y cómo se dirige eso? Bueno, eso es lo que estamos estudiando, cómo se dirigen. Entonces estamos viendo la eficiencia, por ejemplo, de la dirección. Estamos estudiando con unas bacterias, por ejemplo, poniéndoles campos magnéticos. Hay unas bacterias que tienen pequeños imancitos adentro y queremos ver qué tan eficiente es dirigirlas con eso. Entonces, podrías poner, por ejemplo, a la persona enferma dentro de un aparato que tenga campo magnético y vaya dirigiendo a estos bacterias, robots. Posiblemente lo que va a venir en el futuro van a ser cosas híbridas. Mitad artificiales, partículas metálicas, en fin, mezcladas con bacterias. Ah, perfecto. O sea, en este caso sería esa mezcla. Nosotros estudiamos ¿microrobots en bacterias? A ver, nosotros estudiamos por un lado las bacterias y por otro lado estudiamos microrobots artificiales hechos de oro y platino. Perfecto. Pero posiblemente lo que viene en el futuro va a ser hibridizarlos. De manera de usar la eficiencia que tienen las bacterias para nadar y usar la otra parte para, por ejemplo, que puedan operar y hacer alguna cosa. Entiendo. Ahora, ¿por qué oro y platino? ¿Por qué se eligen esos materiales? Porque esos se descubrió hace algunos años, ya unos 10 años, que tiene una reacción catalítica, ¿no? Tú las pones en agua oxigenada y se mueven. Empiezan a liberar, hay una reacción química en la superficie del platino y eso empuja las partículas. Entonces se usa como motor porque un microrobot finalmente necesita dos cosas. Una, algo que se mueva y un combustible. Y el combustible en este caso es el agua oxigenada y el motor es la superficie del platino, que hace que la cosa se mueva. Ahora tú decías que están, Rodrigo, en etapa de proyección computarizada del movimiento de estos microrobots. ¿Qué viene en la siguiente etapa? ¿Cuándo ya empieza una experimentación en lo que puede ser el propio microrobots y la fabricación de esto? A ver, nosotros no tenemos todavía capacidades experimentales
para hacer estos microrobots, porque se requieren ciertas técnicas experimentales que no las tenemos todavía. Así que por otro lado estamos estudiando más intensamente bacterias y cómo se mueven, porque ahí sí tenemos hartas... hemos desarrollado en los últimos 5 años un laboratorio donde podemos estudiar la física de las bacterias. Perfecto. Cómo se nadan, cómo se coordinan, cómo mueven colectivamente, en fin. Perfecto. Así que vamos a ir moviéndonos de un lado a otro. Por un lado, todavía estamos haciendo trabajos teóricos, computacionales con estos microrobots y por otro lado, trabajos experimentales con las bacterias. Entiendo. ¿Y hay experiencias similares a nivel internacional? Claro que sí, sí. O sea, hay conferencias sobre el tema, hay mucha gente trabajando porque se ve prometedor. Un tema, como decíamos, era la medicina de precisión, pero también, por ejemplo, se está investigando en bioremediación de aguas. ¿No? ¿Ya? Tienes aguas, por ejemplo, contaminadas con bacterias o con metales pesados y muchas veces tú las quieres capturar, eliminar esas cosas y entonces es muy eficiente, parece ser, poner cosas que se muevan. Por ejemplo, bacterias o estos microrobots que vayan simplemente moviéndose por todo el agua y van capturando todo. ¿No? Después tú capturas las bacterias o capturas los robots y botas todo lo que recuperaron. ¿No? Y eso se ha probado todavía en experimentos de laboratorio, que permitiría, por ejemplo, eliminar metales pesados o bacterias patógenas en agua. Ah, que sería un tremendo avance, claro. Si que efectivamente se logra. Sí. ¿En qué otras áreas se podría utilizar? Entiendo que, por ejemplo, también en mundo agrícola podría tener ahí efectos significativos. A ver, los microrobots todavía no sé muy bien cómo se podrían usar en la agricultura. Nosotros estamos estudiando, pero no en el área de microrobots, no en el área de microrobots, pero sí en el área de bacterias, el tema de la agricultura. ¿Ya? Pero, claro, como te decía, no son microrobots, pero estudiamos cómo se mueven algún tipo de bacterias que se usan como biofertilizante de la soya. Perfecto. Ya, son bacterias que nadan en los poros de la tierra y van llegando hasta la raíz de la soya y ahí hay una simbiosis y las bacterias ayudan a fijar el nitrógeno. ¿Ya? Y se usan masivamente, sobre todo en Argentina, que hay mucha plantación masiva de soya. El problema es que esas bacterias son muy ineficientes. Nadan a veces no nadan, a veces se quedan ahí flojeando, en fin, no se sabe muy bien por qué. Así que nosotros estamos haciendo experimentos donde construimos como tierra pero artificial. ¿Ya? Hacemos unos canales microscópicos y la estamos mirando en el microscopio para ver por qué a veces nadan, por cuáles nadan más eficiente, en fin. Así que hay usos también de estos. En general todo esto uno le llama micronadadores, ya sean robots o bacterias, porque son microscópicos y se mueven. Y entonces estamos estudiándola en distintos aspectos. Entiendo. Y eventualmente a través de los microrobots se podría, por ejemplo, en ese caso que mencionas, mejorar el desempeño de estas bacterias que son a veces un poquito flojas, como Por decía. ejemplo, claro, quizás una cosa es hibridizarlas con algo artificial y que esa cosa las empuje y las permita moverse más. Ahora, ¿cuáles son las principales dificultades o los grandes desafíos que hay para seguir avanzando en esta investigación? A ver, una de las dificultades en Chile es que somos poca gente. Sí. ¿Ya? El laboratorio somos 2 profesores que trabajamos en el tema, hay 5 estudiantes, es un grupo pequeño, ¿ya? Y se requiere más gente para que surjan más ideas, para que poder explorar distintas posibilidades, en fin. ¿Ya? Esa es una de las dificultades más grandes de hacer la ciencia aquí en Chile. ¿Ya? Así que, bueno, mantenemos colaboraciones con otros países de manera de traer investigadores de otras partes para que nos puedan ayudar y nosotros vamos también para allá a contarles lo que estamos haciendo. O sea, están en coordinación con quienes están trabajando en áreas similares en otras partes del mundo. Claro. De hecho, recientemente publicamos un artículo que salió en Nature sobre bacterias magnéticas y cómo ellas se pueden usar para generar un motor, un pequeño motorcito del tamaño de un cabello del pelo que rota. ¿No? Entonces, una colaboración que tenemos con Francia, donde hicimos experimentos allá y acá con estudiantes de ambas partes. Ya, o sea, hay colaboración ahí. Ahora, desde el punto de vista del financiamiento, me imagino que también siempre es un tema, ¿o no? Siempre es un tema. Nosotros en este momento tenemos un financiamiento Milenio, que estaba en el Ministerio de Economía, ahora se movió al nuevo Ministerio de Ciencia, y estamos en proceso de renovación. Así que no sabemos bien si vamos a tener financiamiento para los próximos 3 años. Bueno, vamos a ver qué pasa porque es una tremenda investigación muy interesante y esperamos que tenga resultados ahí prontamente ya en la parte más práctica. Muchas Rodrigo, gracias. muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Andrea. Que esté muy bien.